Señor, un día más. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y también que Dios obre en la vida de aquellos que en algún momento han de mirarnos a través de la pantalla. Hermanos, como ustedes saben, hemos estado hablando acerca del tema de el ser del hombre, que está compuesto con 3 partes. Ya se la saben, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las 3 partes? Dígalo, hermano, espíritu y cuerpo. Ya estuvimos estudiando acerca de lo que hay en el espíritu, ¿verdad? Una de las cosas bien importantes que estuvimos hablando que hay en el espíritu. La conciencia. ¿Se acuerdan? La conciencia, que si esta se cauteriza, ya entonces perdemos, porque ya no se revela la voluntad de Dios en tu vida. Así que dice la palabra que debemos cuidar esa conciencia. Hemos estado hablando también del alma. ¿Cuáles son las 3 partes que componen el alma? ¿Cuáles son esas 3 partes? Dígalo, Recio, ¿cómo fue? Muy bien. Mente o entendimiento. El intelecto. Los sentimientos, la parte emocional y la voluntad. Eso lo estuvimos viendo la oportunidad pasada que estuve con ustedes. Esta vez vamos a estar hablando acerca del cuerpo. Ya hablamos del espíritu, ya hablamos del alma y hoy vamos a hablar acerca del cuerpo. Hemos dicho que cada parte del ser humano, el espíritu, alma y cuerpo, también están compuestas por 3 elementos, ¿verdad? Entonces vamos a estar mirando ahorita cuáles son esas áreas en el cuerpo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros como ser humano? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos eso? Hay un verso con el que nosotros empezamos este tema y yo quiero volver otra vez a ese versículo, que lo recordemos, porque este es nuestro texto base de todo este tema, hablando del espíritu, del alma y del cuerpo del ser humano. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer el verso 23. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer el verso 23. ¿Lo tenemos? Dice así entonces el verso, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no parcialmente. ¿Cómo nos va a santificar? Por completo. ¿Qué áreas de nuestro ser va a santificar? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué debe de hacer? Sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Disculpen. ¿Qué parte del ser humano debe de ser guardada irreprensible? No es solamente el alma, ¿verdad? Habla de que el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros podamos entender qué es lo que involucra a cada una de estas partes de nuestro ser y qué dice la Biblia acerca de ello. En el Salmo 34:8, así como lo ven ahí, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Yo quiero preguntarle a usted en este versículo, ¿cuáles son los sentidos que estamos mirando ahí? ¿De qué sentido habla? ¿Qué sentido se va a usar? Lo volvemos a leer, dice, ¿lo alcanza a leer ahí? Dice, gustad y ved que es bueno Jehová.
Dichoso el hombre que confía en él. Está hablando de sentidos, ¿verdad? ¿Qué sentidos se están mencionando ahí? Y el gustar, no es solamente de saborear o de palpar, pero de experimentar. De eso es de lo que está hablando, de experimentar. La bondad de Dios no la podemos probar. Gracias. No la podemos probar, pero ¿podrías abrirle, por favor, y dejarla aquí abierta? No la podemos probar, pero la podemos experimentar. Amén. Y eso es el gustar, cuando experimentas algo. Cuando pruebas algo literal, algo físico, lo pruebas y lo puedes saborear, ¿verdad? Y te gusta. Pero la bondad de Dios, cuando la pruebas, también es agradable a tu alma. Por eso dice ahí gustar, porque la experimentas, la pruebas y te va a gustar también. Y tu alma se va a deleitar en ella. Amén. Disculpen, hermanos. Entonces vamos a seguir y vamos ahora a hablar de las 3 partes en el cuerpo para poder entrar a lo que dice la Biblia acerca de eso. Así que hay 3 partes que componen el cuerpo. Una es la anatomía, la otra es la fisiología. Sorry, hermano Jorge, que las palabras ahora entró en problemas ahí para traducir. Anatomía, fisiología, morfología. ¿Con qué se come todo eso? Nos hemos de estar preguntando, ¿y qué cosa es eso? Vamos a decir nada más ligeramente, no vamos a profundizar. Yo estuve tratando de investigar para entender esto. ¿Qué cosa es y qué hace o qué estudia? ¿Cuál es la función de cada una de estas cosas? Y es increíble cuando uno se pone a leer y a investigar, dice, wow, todo esto, hermanos, la anatomía dice que estudia la estructura y forma del cuerpo, es decir, las células, los tejidos, los órganos. Cómo es su forma, no la función, solamente cuál es la forma de cada una de esas partes del cuerpo. La fisiología, esta estudia cómo funcionan esas estructuras. Así que la fisiología estudia cómo funciona la estructura de la anatomía. Entonces ahí hablamos de sus procesos químicos y físicos. La morfología es el estudio de la forma y la estructura de los seres vivos, incluyendo aspectos externos e internos. Así que con eso podemos entender que en el cuerpo, hermano, no solamente tenemos los órganos, pero cada uno de ellos tiene su función y la morfología se encarga de estudiar cómo estas 2 partes se complementan. De eso es de lo que se tratan esas 3 partes. Son complementarias. No se pueden entender la función fisiología sin conocer la estructura anatomía. Así que ninguna de estas partes puede trabajar o funcionar individualmente. Tienen que ser siempre en conjunto. Entonces, vamos ahora a ver la anatomía, que dijimos que es la estructura. ¿Qué tiene que ver la anatomía con nuestro ser? Y yo quiero entrar ahora a hablar acerca de los 5 sentidos, que cuando hablamos acerca del alma estuvimos diciendo que es muy primordial entender la función de los 5 sentidos porque afecta al alma. Entonces, cuando vemos ahora
la estructura de los 5 sentidos, vemos el primer sentido que es el ojo. Acuérdense, estamos viendo la estructura, no la función. La estructura. El primero es el ojo, la vista. Dice que es la parte del sistema visual con órbita, globo ocular y vía óptica. Ahora el oído es oído y equilibrio. Así se le llama, el oído y equilibrio. Con estructuras internas y nervios para la audición y el equilibrio. La piel, que es el tacto, recubre el cuerpo, o sea que el cuerpo está adentro, pero esto de encima es la piel. Con terminaciones nerviosas especializadas, y a esto se le llama mecanorreceptores, es una palabra muy larga. Eso es lo que existe en la piel para poder llevar a cabo la función. La lengua, el gusto, con papilas gustativas que contienen quimioreceptores. Eso está dentro de ¿qué? De la lengua. La nariz, el olfato, contiene quimioreceptores, ¿para qué? Para los olores. Así que esto es nada más bien ligeramente, como para entender la estructura de cada uno de estos órganos que hacen funcionar a los 5 sentidos. La fisiología, hablando nuevamente de los 5 sentidos, estamos hablando, su funcionamiento dice que es recepción de estímulos. Células receptoras convierten estímulos, la luz, el sonido, los químicos, en señales eléctricas. Esto es la recepción de estímulos que tenemos en el cuerpo, en los sentidos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo ese sonido o luz, lo que vemos, escuchamos o palpamos o todo lo que hacen los sentidos, dice que manda las señales eléctricas, ¿hacia dónde? Hacia el cerebro. Dice que la transmisión de señal es a través de los nervios craneales y espinales. Llevan esta información al cerebro. Así que imagínense, estamos conectando los órganos que hacen funcionar los 5 sentidos y cómo ellos mandan las señales. ¿Hacia dónde? Hacia el cerebro. Procesamiento cerebral. Áreas específicas del cerebro, que son los lóbulos occipital, temporal, etcétera, interpretan estas señales como la vista, el sonido, el sabor, etcétera. Esta es la parte funcional y esto es lo que hace la fisiología. La morfología, que es la forma, los 5 sentidos, la morfología estudia las formas de estos órganos, es decir, el ojo, la lengua, la piel y todo esto. Y cómo sus estructuras, su forma de ellos, los meros órganos físicamente, se adaptan a sus funciones. Cómo estos se complementan o se adaptan, siendo un componente clave dentro de la anatomía para entender la forma de los sistemas sensoriales. ¿Entendimos eso? Ahora vamos a ir a las escrituras. ¿Qué encontramos en las escrituras que hable de esto? Dice, bueno, en la Biblia yo nunca he visto que hable de la fisiología, de la anatomía. ¿Ha encontrado usted algún versículo que hable de eso? Yo no he leído ninguno que diga eso. Dice, entonces, bueno, vamos a ir para allá. No dicen las palabras específicas, pero sabe que la Biblia está llena, oiga, llena, donde nos habla de nuestros 5 sentidos. Y no vamos lejos, acabamos de leer un salmo al inicio que dice, gustad y ved la bondad de Jehová.
Está hablando de los sentidos. Y cuando leímos también ahorita en 1 Tesalonicenses, también habla de que nuestro ser debe de ser guardado, irreprensible, pero ¿de qué forma? Ahí es donde vamos a llegar ahorita. Vamos a ver en 1 de Juan capítulo 1, vamos a leer esto rapidito, 1 de Juan capítulo 1, verso 1 y 4. Si lo tiene y lo encontró, díganme, hermano. 1 de Juan capítulo 1 y vamos a leer estos versículos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, quiero que usted mientras lo lee vaya identificando los sentidos que se encuentran ahí. Es el apóstol Juan, hermanos, este apóstol Juan es el mismo que estuvo con Jesús cuando dice que él se recostaba sobre el maestro. O sea, al apóstol o al discípulo a quien amaba Jesús o al quien mucho amaba. Imagine a este apóstol ahora diciendo estas palabras. Vamos a empezar. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y otra vez la hemos visto y testificado. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos, otra vez, visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Encontraron los sentidos ahí? Miren lo que lo que Juan, el apóstol Juan, está diciendo. Se dice que la idea de logos, hermano, cuando habla aquí desde el principio, lo que hemos ahorita leído, dice tocante al verbo de vida, habla del verbo y cuando vamos a San Juan también encontramos que al principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que la idea del logos, que es lo mismo que verbo, era importante para Juan y para el mundo griego y judío. Dos culturas diferentes, los griegos y los judíos. Para el mundo griego y judío de ese tiempo. Para el judío se usaba la expresión palabra o verbo para referirse a Dios, porque sabían que Dios se revelaba a sí mismo en su palabra. Para el griego, durante siglos sus filósofos habían hablado del logos, la base de la inteligencia y organización en el universo, la razón esencial que controla todas las cosas. Entonces, es como que si en esta porción que leímos, Juan le dijera a todo el mundo, este logos del que han estado hablando y escribiendo por muchos siglos, bueno, le hemos escuchado, le hemos visto, le hemos estudiado y le hemos tocado. ¿Se da cuenta de esos sentidos? Está hablando de que ellos fueron testigos físicamente. Ellos vieron al Señor Jesucristo, ellos caminaron con Él, ellos hablaron. Por eso es que Juan está diciendo aquí de que lo vieron, oiga, lo escucharon, lo estudiaron, lo contemplaron, lo palparon con sus manos. Es decir, de ese verbo del que ustedes solamente han escrito por muchos siglos, de ese permítanme hablarle.
porque Él es real. Ese verbo ahora ha encarnado y ha estado entre los hombres. Así que, hermano, fueron usados, ¿cuál? Para dar testimonio de que Dios es real y que Dios fue encarnado en carne. ¿Qué fue lo que ayudó a dar este testimonio? Los sentidos. Es lo que está diciendo en esta palabra. Los sentidos fueron con los que ellos están dando testimonio y confirmando que ese Dios, el mismo Dios que estuvo desde el principio, cuando decimos en el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora Juan está diciendo, es Jesús, de ese verbo del que se ha hablado por muchos siglos. Entonces, encontramos ahí otra vez los sentidos, hermanos. Los sentidos involucrados en el enfoque del alma. Vamos a ver entonces Mateo 6:22 y Mateo 6:23. Vamos a leer eso, hermano. Mateo. ¿Lo tiene? Y dice la lámpara. ¿Quién está hablando aquí primero? Vamos a ver, ¿quién está hablando en esta porción de las Escrituras? Son palabras del Señor Jesucristo. Y saben que en esta porción el Señor empieza a hablar parábolas y les empieza a enseñar a sus discípulos. Miren lo que dice aquí. La lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Hermanos, otra vez encontramos aquí el sentido de la vista, que es lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de enseñar. Dice, un ojo malo era una frase usada entre los antiguos judíos para detonar un hombre o disposición envidioso o codicioso. Un hombre que se quejaba de la prosperidad de su vecino, amaba su propio dinero y que no hacía nada de caridad por amor a Dios. Es decir, que cuando hablaban de un ojo malo, los judíos se referían a una persona que era envidiosa y codiciosa. Así que cuando el Señor Jesucristo aquí les está diciendo de que el ojo es la lámpara del cuerpo, les está diciendo que lo que sus sentidos, especialmente este sentido, se relaciona con el mundo exterior y lo que adquiere puede llevar al hombre a este tipo de vida. Es decir, que va a afectar el alma. Por eso es que dice, si tu ojo es malo, ¿cómo va a estar todo su cuerpo? En tinieblas, va a estar malo también. Entonces, esto es lo que estaba tratando de representar o de enseñarles. Dice, lleno de luz o en tinieblas, una de las dos cosas. En cualquier caso, Jesús nos dice que o nuestro ojo está dirigido a las cosas del cielo y por lo tanto está lleno de luz, o nuestro ojo está dirigido a las cosas terrenales, por lo tanto está en tinieblas. Y nuevamente nos lleva ahí al sentido, a nuestros sentidos. En este caso está hablando del sentido de la vista, de lo que nosotros vemos a nuestro exterior. Aquí, hermanos, en esta porción de las Escrituras se estaba enfocando o lo que estaban hablando, si usted va al contexto y lee más arriba y más abajo, de que nosotros debemos buscar primero las cosas de arriba antes que las cosas terrenales.
En Romanos 10, 17. Vamos a leer en Romanos 10, 17. Un verso que conocemos de memoria, hermano, pero yo quiero que vayamos a las escrituras. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice este versículo? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe necesita tus sentidos, porque sin ellos no vamos a poder adquirirla. ¿Cuál es ese sentido? Está diciendo que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. El oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, fíjense, por eso es que digo, no vamos a leer todos los versículos que hay en la Biblia que hablan acerca de los sentidos, solamente unos cuantos versículos que nos llevan y nos ayudan a entender que la Escritura nos enseña y nos advierte acerca de cómo nosotros debemos cuidar nuestros sentidos. Leemos entonces otra porción que se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 2, que también la conocemos muy bien. Segunda de Timoteo, su capítulo 2, vamos a leer el 15 y el 16. Dice, ¿lo tiene? Dice, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, quiero que ponga atención en este verso 16. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más, ¿hacia dónde? ¿Cuál es el sentido ahora aquí, el que se está hablando? No. ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido del que está hablando aquí, del que nos está advirtiendo? Mire bien, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Sí, pero está hablando de que evites escuchar vanas palabrerías, porque estas te van a llevar más y más ¿a qué? A la impiedad. ¿Se acuerdan el verso antes que leímos? Así que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Pero cuando nosotros, en lugar de oír la palabra de Dios, estamos dispuestos a prestarnos para vanas palabrerías, ¿qué dice aquí? Vanas palabrerías, profanas y vanas palabrerías. Entonces esto nos va a llevar no a que se afirme nuestra fe, sino a la impiedad, dice el verso. No solamente escucharlas, pero cuanto más nosotros escuchamos cosas vanas y profanas, al rato las estás repitiendo. ¿Sabes? Cuando estás envuelto en un trabajo donde todo el día te están repitiendo y repitiendo cosas vanas, profanas, tu subconsciente lo está absorbiendo y en un momento, sin darte cuenta, lo estás hablando. Porque es lo que estás guardando aquí en tu alcoba, aquí en tu cajita, en tu bolsita. Como David cuando guardó sus 5 piedras. ¿Y nosotros qué guardamos en nuestra bolsita? Y entonces lo que va a salir después va a ser eso. Dice en un versículo que de lo que hay en el corazón, habla la boca.
Así que cuanto más nosotros llenamos nuestro corazón a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oyes, lo que el olfato, lo que tocas, todo lo que tú recibes del mundo exterior a través de tus sentidos, es de lo que está lleno nuestro corazón. Y de lo que está lleno el corazón es lo que habla la boca. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí al apóstol Pablo a Timoteo. Y encontramos ahí nuevamente los sentidos. Es decir, siempre en las escrituras se nos está enseñando y se nos está advirtiendo, mis hermanos, lo primordial que es cuidar de nuestros sentidos. Y ahorita vamos a leer otro versículo, que es lo que nos enseña la palabra que debemos de hacer. Dice que nosotros debemos de ejercitar nuestros sentidos. ¿Cuántos de nosotros ejercitamos nuestros sentidos? Pero ¿cómo? Depende para qué, dice el pastor. Y eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo nosotros ejercitamos nuestros sentidos? Porque nuestros sentidos, mis hermanos, todo lo que ellos reciben, ¿lo mandan a dónde, dijimos? Al cerebro. Así que todo lo que tú percibes en el mundo exterior viene a través de todos tus sentidos y llegan al cerebro. Y ahí es donde está involucrada el alma. Porque el alma está compuesta por intelecto y el intelecto está aquí en el cerebro. Nuestro intelecto se va llenando por todo lo que tú le echas a través de ¿cuáles? De los sentidos. ¿Sí entendemos cómo vamos conectando una cosa con la otra? Por eso es que si no cuidamos nuestros sentidos, el alma es afectada. Las decisiones que el alma toma van a ser incorrectas, basado a lo que nosotros le ponemos, basado a lo que nosotros percibimos de afuera. Pero si nuestros sentidos continuamente estamos recibiendo la palabra, ¿de qué se va a llenar nuestra alma? De la palabra. Y cuando va a tomar decisiones, ¿cómo va a tomar esas decisiones? De acuerdo a la palabra. Primera de Corintios 11. Vamos a Primera de Corintios 11. Ya vamos a terminar, hermanos. No se me desespere. Entre más atención usted ponga, más rápido nos vamos. ¿Qué tal? Primera de Corintios 11, del 1 al 3. ¿Lo tienen, hermano? Oiga, ustedes son bien veloces, me ganan. Primera de Corintios. Ah, ¿segunda? Oh, gracias. Les digo, cuando ya me empiezo a dormir en la madrugada es que ya, mucho riesgo. Qué bueno, ya me lo encontró David. Gracias. A ver, 11. Muy bien. A ver. Gloria a Dios. Ok, vamos a leerlo entonces. Dice así, vamos a leer esos versículos nada más, los primeros versículos. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Quién está hablando aquí? Pablo a los hermanos de Corinto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué nos está hablando aquí? De los sentidos, hermanos.
otra vez nos está hablando de los sentidos. Dice que Pablo les está diciendo, oiga, yo a ustedes los celo con celo de Dios. Es decir, estoy celoso por ustedes, porque a ustedes les he desposado con un solo esposo. ¿Quién era? Jesucristo, ¿verdad? Y dice abajo, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes puedan también ser engañados y sus sentidos sean extraviados. Entonces, hermano, si nosotros no tenemos cuidado de nuestros sentidos pueden ser extraviados también, afectados, así como dice aquí. Y cuando eso sucede, ¿qué dice aquí el versículo? Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De dónde? De la sincera fidelidad a Cristo. Mis hermanos, eso entonces es muy importante que nosotros podamos entender qué es lo que yo veo, qué es lo que yo escucho, qué es lo que yo le pongo a mi corazón. ¿Por qué razón? Porque dijimos que todo lo que entra va al cerebro, pero no se queda en el cerebro. ¿Qué pasa después de que llega al cerebro? Ustedes saben qué es lo que se procesa en su cuerpo cuando recibe algo. La otra vez estábamos diciendo, disculpen, que cuando usted percibe algo, hermano, con uno de sus sentidos, sea algo que escucha o algo que mira, a veces nosotros recibimos una percepción que no es real, pero que aún así nosotros reaccionamos. ¿Se acuerdan que dijimos eso la vez pasada? Si nosotros escuchamos algo y no sabemos qué es, pero es un ruido muy fuerte, hermano, cuando usted está en su casa y están las luces apagadas, no vamos a ir lejos, sus luces están apagadas y usted escucha un ruido enorme, ¿qué es lo que usted hace primero? ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Qué dice? Ah, todo está bien, todo está tranquilo. No hace eso, ¿verdad que no? Estoy segura que usted no va hacia ese lugar bien tranquilo o tranquila. ¿Verdad que usted va con mucho temor? ¿Alguien se metió a la casa? Y quiere prender las luces y no quiere ir a esa área donde escuchó el sonido fuerte porque ya hasta su corazón está haciendo pum, pum, pum. ¿Verdad que sí? Porque ya está pensando, ¿y si alguien se metió a la casa? Oiga, a mí me ha pasado eso. Estoy sola en la casa y oigo ruido y yo, pero aquí no hay nadie. ¿De dónde viene ese ruido? Oye, yo voy así, mire, así, despacito a asomarme qué fue lo que pasó hasta que descubro que si fue algo que se cayó. Pero mientras mis emociones fueron afectadas, yo reaccioné, yo hice algo. Oiga, ya hasta quiere uno llevar algo en la mano, ¿verdad? Por si las dudas, ¿verdad? Ya no voy tranquila, yo estoy pensando que se metió alguien a la casa y si me atacan, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo le hago? Yo estoy en peligro, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me matan? Oiga, la mente empieza a procesar la percepción. Y usted, su cerebro, cuando recibió esa información a través de su sentido del oído, llegó al cerebro y el cerebro le dijo a toditito su cuerpo, modo emergencia, estás en peligro. Y todo su cuerpo reaccionó a una percepción real o no real. ¿Realmente se había metido alguien en mi casa y me quería matar? No. Era una percepción equivocada, pero una reacción real. Mi cuerpo reaccionó, mis emociones se activaron. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, mi hermano, va a reaccionar basado a las percepciones a través de nuestros sentidos. El problema es este.
El problema es que cuando tú percibes algo del exterior y llega a tu cerebro no se lo queda ahí. Y ahí es el gran peligro del creyente. Porque recibimos percepciones, escuchamos palabras, escuchamos lo que sea, y luego nosotros queremos reaccionar inmediatamente. Porque no se queda aquí, sino se va al corazón. Y el corazón rápidamente activa todas las emociones y regresa rápidamente la respuesta al cerebro y dice, tengo que hacer esto. Y el cerebro inmediatamente manda la orden a todo el cuerpo. Y dice, ponte en modo tal. Dice, yo estoy bien cansado. Ay, si es que estoy bien agotada. Yo no quiero ir a la iglesia. Sí, y el cerebro rápidamente le dice a todo tu cuerpo, modo agotado. ¿Y qué hace el cuerpo? Hasta empiezas a caminar así. Ay, estoy bien cansado. Dice el pastor, ya está para dormirse, listo ya para dormirse. Sí, entendemos lo que estamos diciendo. Nuestros sentidos, mis hermanos, depende de lo que nosotros le dejamos que entre a nuestra vida, a nuestro cerebro. El cerebro lo manda al corazón y tus emociones ya fueron afectadas, sea para bien o sea para mal, depende de lo que le dejaste entrar. Y ahora quiero poner un ejemplo. Un ejemplo que quizás no nos hemos puesto a pensar, mi hermano, pero que constantemente tú y yo tenemos una lucha constante, todo el tiempo. Se nos dicen palabras, a veces palabras hirientes, a veces palabras ofensivas, a veces palabras que te hacen menos. Tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres lo otro. Lo que tú haces nunca lo haces bien. Mis hermanos, esas palabras, cuando llegan aquí, ahí es el momento de la lucha. Ahí es el momento donde tú y yo como creyente debemos de aprender a vencer la batalla. Y cada vez que llegan esas cosas a nuestra mente, pregúntate, ¿esto está basado a lo que está aquí? El Señor dice que yo no sirvo para nada. ¿Está basado a lo que dicen las Escrituras? Y si no lo está, ¿qué debemos de hacer tú y yo? No lo dejes que entre acá. Este es el filtro. Dice las Escrituras que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra quién, contra sangre ni carne, sino contra quién, contra huestes espirituales de maldad. Hermano, esto es una lucha real. Este no es como un cuento de hadas. Esto no es algo que pasa solo en películas. Esta es tu vida real todos los días. Todos los días. Lo vives en tu casa, lo vives con el esposo, lo vives con la esposa, lo vives con los hijos, lo vives con el compañero de trabajo, lo vives con todo el mundo alrededor. Todo lo que ves. Incluso tú mismo yo, es una lucha. El yo, el que habla en las Escrituras, Corintios, de que nosotros debemos de dejar que el yo muera y que crezca ¿quién? Cristo. Y cada vez que enfrentamos cosas en nuestro diario vivir, mis hermanos, viene esto. ¿A quién tú dejas que se levante? ¿Al yo o a Cristo? Es decir, que cuando vamos a tomar decisiones, mis hermanos, las decisiones las tomamos en cuestión de milésimas de segundo. En cuestión de milésimas de segundo. Usted no se está poniendo a pensar por minutos. Espérate, ya me llegó un pensamiento en el cerebro. Ahora voy a analizarlo. Y ahora voy a ver si lo dejo llegar al corazón. No, hermanos, todo esto es cuestión milésimas de segundos. Llega algo, por eso es que le digo que nosotros reaccionamos. Nuestras emociones se afectan con todo lo que está a nuestro alrededor y recibimos del mundo exterior a través de los sentidos.
y luego es afectada nuestras emociones y no queda ahí. Es movida nuestra voluntad a actuar. Ahí tenemos este ejemplo. ¿Saben la lucha que hay constantemente entre la mente, nuestro intelecto, el razonamiento y las emociones? Hermano, cuando usted tiene una pequeña discusión con alguien y usted está pensando en alguien quizás ahorita, esas discusiones que a veces se llegan a dar y la persona se empieza a exaltar y en medio de esa discusión la persona empieza a sacar montón de palabras. No hubo un control de las emociones, sino que la persona dejó que las emociones dominaran al intelecto. Cuando nosotros debemos, hermanos, de considerar lo que dice la palabra, lo que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, que es donde está la conciencia. Porque ahora, dice las Escrituras, lo leímos la vez pasada, que ahora tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Cuando venimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. Es decir, que debemos de dejar morir el yo y que crezca Él en nuestras vidas. Y entonces vamos a poder tomar las decisiones basadas a la voluntad de Él y ya no a la voluntad del yo. Esto es bien importante. Cuando tenemos estas luchas, mis hermanos, aquí es donde está el riesgo de nosotros tomar decisiones equivocadas. Solo imagínense que alguien viene y dice una tontería, una broma. Y hay gente que hace este tipo de bromas. Imagínense que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Vi a tu esposa o tu esposo allá con alguien. Y la otra persona reacciona inmediatamente. Y va y actúa en contra de su pareja. Sea él o ella, no importa. Estoy dando un ejemplo. Vaya y actúa en contra de su pareja. Por algo que escuchó y que no quedó aquí, sino que lo dejó entrar inmediatamente cuando aquello solamente era una broma quizás. ¿Se da cuenta? Lo que puede pasar cuando llega algo al intelecto, al cerebro, y el cerebro lo deja colar y lo dejamos que entre al corazón y se procesa inmediatamente, las emociones son afectadas y luego la voluntad es movida. Ese es el gran problema. Llega las emociones mandan inmediatamente la respuesta a la mente y la mente manda la orden. Y ahora la voluntad ha sido afectada. Y ahora la decisión es tomada y las acciones llevado a cabo. ¿Cómo nosotros debemos entonces de manejar nuestros sentidos? Por eso es que estábamos leyendo hace un momento de que debemos de ejercitar nuestros sentidos constantemente. ¿Pero cómo los podemos ejercitar? Llenarlos de lo que dice la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y esto va a ejercitar nuestros sentidos de tal forma que cuando vengan aquellas cosas que percibimos de afuera, estamos listos con el escudo, con la coraza, con el yelmo para vencer todas estas cosas que tenemos que enfrentar cada día. Amén. Terminamos con este versículo, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 12 y ahí vamos a terminar. Romanos capítulo 12. David, dime si está correcto. Romanos capítulo 12 y vamos a leer el verso 2 nada más. ¿Qué dice aquí? Un verso bien conocido también. Léalo conmigo, hermano, por favor, en voz alta. Vamos a cerrar con este versículo y pensando todo lo que hemos estado hablando,
vamos a concluir aquí. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? Este versículo lo que nos está diciendo, tú y yo quisiéramos conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dígalo conmigo. Buena, agradable y perfecta. Pero para que podamos conocer esta maravillosa voluntad de Dios, ¿qué dice que debemos de hacer? No os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Mis hermanos, aquí vamos a terminar lo que es la relación del cuerpo y el alma. Qué importante es entender y conocer cómo funciona nuestro cuerpo, qué relación tiene con el alma. La vez pasada yo les preguntaba, oigan, cuando alguien golpea a su esposa, ¿peca la mano o quién peca? ¿Peca quién? ¿Peca el esposo? Dice. Esa estuvo buena. ¿Fue la mano o fue el alma? ¿Fue el cuerpo o fue el alma? ¿Las dos? Más sin embargo, hermanos, fue usado el cuerpo porque están alineados, ¿verdad? Pero la palabra dice que el alma, o dice el cuerpo que pecare, ese morirá. También el cuerpo va a morir, pero dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que no es la mano la que peca, pero el cuerpo fue usado por las decisiones del alma. Por eso es que el ser humano, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo, por eso leímos en Tesalonicenses, ¿se acuerdan que dijeron que leímos? Que debe de ser guardado irreprensible. ¿Cuál? ¿El alma? ¿O el cuerpo? ¿O el espíritu? ¿Cuál es el que debe de estar guardado irreprensible hasta la venida de Cristo? Leímos en Tesalonicenses que debe de estar guardado el alma, el espíritu y el cuerpo irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Póngase en pie, hermanos. Así que debemos de verdad considerar que es importante cuidar todo nuestro ser, porque basado a lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, nuestra alma va a reaccionar y eso va a afectar, porque si no cuidamos nuestros sentidos, nuestra alma está pecando y el alma que pecare, esa morirá. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Tú has sido bueno. Siempre eres bueno, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ayudas a entender, Señor. Y lo haces con un solo propósito, de que podamos crecer, Señor, en fe, en amor y en